Bueno, la clase anterior estuvimos viendo la causa de la ira y dónde radica la causa de la ira en nuestros corazones, ¿no? Específicamente nos basamos en Santiago capítulo 4 y te invito a abrir la Biblia ahí, en Santiago 4. Em, Habíamos considerado los versículos del 1 al 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, la raíz de la ira, a partir de este texto y muchos otros más que ya hemos leído en los evangelios, en el capítulo 1 también de Santiago, viene de nuestro corazón. Acuérdense de que cuando nosotros contestamos a la pregunta acerca de qué nos hizo enojar, en realidad lo que estamos describiendo es la ocasión, la situación, no en sí qué nos hizo enojar, porque eso está en nuestro corazón. Nada me hace enojar a mí, en términos específicos, precisos. Nada, lo externo no es que me hace enojar, el enojo ya está en mi corazón. Lo que pasa alrededor es la ocasión, es lo que da lugar a mi enojo. Y así que, según este pasaje en Santiago 4, nos enojamos cuando no obtenemos lo que tanto deseamos. Y esa es la verdad. Esa es la verdad que nos engaña, ¿no? Esa es la verdad con la que nos dejamos engañar. Aunque lo que estamos deseando no sea inherentemente malo, que respeten las normas de tránsito, que un lavarropas funcione bien, que me presten atención cuando hablo, que un medicamento sea el que yo pedí, aunque no sea malo eso que estamos deseando, cuando lo queremos demasiado y por motivos egoístas, se convierte en un deseo pecaminoso. Cuando ese deseo está expresando que yo soy el Dios de esa situación. Y a mí se me tiene que honrar sirviéndome de acuerdo a cómo yo quiero que se me honre, ¿no? Entonces, esto tenemos que verlo de raíz, cada enojo, ¿no? Les voy a leer una historia ficticia para que podamos identificar dónde está el problema. Y dice así, cuenta de un hombre que va a terminar su jornada laboral y se está preparando para volver a su casa. Y dice así, estoy deseando ver a mi mujer y que ella me reciba cariñosamente. Al entrar por la puerta le digo, hola cariño, he llegado, pero no recibo respuesta. Llego a la parte de atrás de la casa y veo a Laura trabajando en la computadora. La vuelvo a saludar y me contesta, ah, eras vos, hola, de forma inexpresiva mientras sigue ahí con su computadora. La expectativa que traía no tarda en convertirse en ira. Llegados a este punto, pueden surgir varias formas de comportamiento, algunas de las cuales vamos a ver ahora. Primero, ¿cuáles opciones tiene este hombre para reaccionar? Puedo gritarle, puede que hasta entre alterado en la habitación donde está. Le puedo decir que me ha fallado. Llevo todo el día trabajando. Lo menos que puedes hacer es levantarte de esa silla y saludarme. Como las buenas esposas, como por ejemplo lo hace Susana y Alicia, que esperan a sus maridos en la puerta. Por otro lado, puedo responder con el comportamiento contrario. Puedo irme a mi pequeña oficina dentro de mi casa, retirarme a mi cueva, a darme la autocompasión que creo que merezco. Ahora, si querés hablar conmigo, bueno, que venga de rodillas. Después de todo, yo soy el rey. Y el rey puede conceder acceso a su sala del trono a quien él quiera. Depende de mí. Puedo recibirla o puedo rechazarla con frialdad. Asimismo, desde mi cueva, puedo agarrar el teléfono y llamar a mi amigo Diego y compartir, entre comillas, porque los buenos cristianos no murmuran,
Con respecto al comportamiento de mi mujer, Diego lo ha vuelto a hacer. Todo el día trabajando y lo único que pido es que esté en la puerta esperándome para saludarme. ¿Y qué recibo? Nada, nada y nada. Cero. Y luego añado una queja final. Lo único que quiero es que mi mujer me salude cuando yo llego. Eso es tan difícil. Claro, Diego, por supuesto, hace el papel de apoyo, entre comillas. Me escucha, se compadece de mí, me asegura que mi deseo es legítimo y que merezco que me saluden y comienza a acusar a mi mujer conmigo. De hecho, él me cuenta algunas de sus frustraciones que tiene con su mujer y que son similares a las mías. Así que no tardamos en empezar a jugar ese juego conocido de cómo se puede superar esto. Al final parecen maridos que están hablando de sus mujeres que no lo saludan en la puerta, dice el autor. Pero bueno, las opciones no acaban ahí. Un cuarto paso pecaminoso podría ser agarrar el teléfono, pero en vez de llamar a Diego, llamar a una amiga de mi mujer, a Diana. Oye, ¿me harías el favor de hablar con mi mujer? Es que llego a casa todos los días y nunca me está esperando. Pero a ti te va a hacer caso, Diana. Háblale de lo que has leído en ese libro sobre cómo ser una esposa amorosa. Ya sabes, ese que habla de satisfacer las necesidades emocionales de tu marido o llenar su termo de amor o lo que sea. Es obvio que las cuatro reacciones están mal. De hecho, un hermano que sea fiel a Cristo podría reprenderme por cada una de ellas. Sabes que está mal, este hermano lo va a reprender y dice, sabes que está mal perseguir a tu mujer y gritarle. Jesús dice que tienes que amarla y cuidarla, no ser agresivo con ella. Jesús no te trata así a ti. Entonces, avergonzado, bajo la cabeza y me arrepiento. Tienes razón, hermano, he pecado. Oh, Señor, perdóname. Y además continúa, mi fiel amigo. La forma en que te alejaste de tu mujer y te escondiste en tu cueva no es la forma en que Cristo amó a su iglesia. En Efesios 5, Él la busca, Él se acerca a ella, no se aleja. Entonces, avergonzado, bajo la cabeza y me arrepiento. Tienes razón, hermano, he pecado. Oh, Señor, perdóname. Y concluye, ¿sabes que quejarte a tu amigo Diego es murmuración? Y pedirle a su amiga Diana que intervenga es manipulación. En vez de murmurar y manipular, no estás viendo el problema. Y en, debería ser bíblico ir a Mateo 5, Mateo 18, para ver cómo vas a involucrar a otros. Una vez más bajo la cabeza, avergonzado y me arrepiento. Tienes razón, hermano, he pecado. Oh, Señor, perdóname. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos evaluar el ministerio de este amigo fiel que lo confrontó? Lo confrontó en amor para ayudarlo, ¿no? Usó la escritura, no su opinión personal, lo conectó con Dios. Sin embargo, a este consejo le falta algo. La ayuda es buena, pero es insuficiente. ¿Y qué le falta? ¿Qué le falta al consejo de este amigo? Lo confrontó en cuanto a gritarle a su mujer, en cuanto a apartarse de su mujer, en cuanto a la murmuración, en cuanto a la manipulación. Pero ¿qué está faltando acá? ¿Cómo? No, usó la palabra de Dios. Pero ya eso lo confrontó también. No, pero lo confrontó. En la confrontación estamos hablando. ¿Qué le falta a la confrontación? Exactamente. Le falta que lo que no confrontó fue su corazón. Fue su corazón. No tocó los asuntos que se ven en Santiago 4. Particularmente, ¿qué es lo que no reprendió en su amigo? El deseo descontrolado que está dominando a este hombre al buscar que su esposa lo reciba todo el día en la puerta. No confrontó el deseo que lo está llevando a tener ira. Fue algo bueno, es algo bueno lo que este hombre desea, pero está controlando su corazón. Es algo desmedido. Así que este hombre y nosotros no solamente necesitamos confrontarnos en cuanto a las reacciones, sino preguntarnos qué es lo que estoy deseando y confrontar ese deseo. Porque ese deseo es lo que realmente creemos. Creemos que tenemos el derecho a. Entonces, eso es lo que está mal con nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que ser confrontado en ese punto. Ahora, ¿cómo hacemos?
Bueno, ¿cómo hacemos para confrontar, para tratar con el pecado de ira? Lo primero que tenemos que pensar es en la gracia de Dios. La gracia de Dios es la única esperanza para un corazón lleno de ira. Hermanos, la gracia de Dios es la única esperanza para un corazón lleno de ira. Dios en su misericordia, Él quiere arrancar de nosotros los deseos pecaminosos, ¿no? Y la gracia de Dios y la palabra de Dios ofrece esa esperanza, esa gracia. Fíjense ahí en Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. No, para lidiar con la ira, no tenemos que preguntarnos rápidamente cómo hago con esta situación, sino a quién debo acudir en esta situación. Porque si nosotros eh, automáticamente caemos en el pragmatismo y decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer para tratar con esta persona que está ocasionando la ira? ¿O cómo tengo que hacer? No, no, no. ¿A quién tengo que ir? Lo primero que necesitamos es la gracia de Dios. Lo que hace Santiago en Santiago capítulo 4, para las personas que están expresando esta ira, les ofrece una relación vertical. Pero Dios da mayor gracia, Él da mayor gracia. Dios está siendo puesto como aquel que provee gracia a estos idólatras que se dejan llevar por la ira. Porque esto tiene que ver con la idolatría de nuestro corazón, hermanos. Cuando nosotros estamos contando estos episodios de ira, lo que tenemos que reconocer es que estamos siendo idólatras. Estamos siendo idólatras, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Así que nos hace falta gracia en este momento y eso lo podemos encontrar solamente en Dios. Esa gracia perdonadora de Dios, su misericordia. Ella es la que nos perdona de todos nuestros pecados, ¿no? Fíjense ahí nomás tenemos Hebreos capítulo 4, un libro atrás. Va a decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una invitación, ¿no? Acerquémonos, acerquémonos al trono de la gracia. Uno piensa, ¿no? En todos los episodios de ira que podemos tener y cómo la ira es un problema recurrente en nuestro corazón. Bueno, lo que el pasaje de Santiago nos dice es, hay gracia. Hay mayor gracia para nosotros. Claro, necesitamos reconocer el pecado, cómo nos está controlando, pero hay gracia de Dios, ¿no? Así que una vez que tenemos esta provisión de Dios, no tenemos que minimizarlo, ¿no? Pero para eso tenemos que ver la profundidad de nuestra ira, para ir de forma eh, urgente, inmediata, a acudir a la gracia de Dios. Hay cierta ira, y esto ya lo mencionamos, pero no quiero que lo perdamos de foco. Hay cierta ira que se expresa en palabras, en acciones, pero hay otra ira que tiene que ver con el resentimiento, con que estoy airado, pero no lo expreso, nadie me ve enojado, nadie se da cuenta que estoy enojado. Pero eso también es ira. Porque acuérdense que la ira tiene que ver con ¿qué? Con el corazón, con los deseos, con lo que está en nuestro corazón. Así que cualquiera sea la forma en manifestar o no manifestar la ira está y necesitamos el perdón de Dios. Pero también necesitamos la gracia no solamente perdonadora, sino la gracia capacitadora de Dios. Esta es la gracia que nos va a capacitar para hacer y, hacer todo lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Esa es la gracia de Dios. Ahora, ¿tenemos la gracia de Dios, hermanos? Tenemos nuestra disposición. Claro, la gracia ya ha sido ofrecida para nosotros, ¿no? Una persona que está cayendo en la idolatría de la ira, tenemos la gracia de Dios para ser rescatados de ahí.
Pero ¿cómo debemos responder a esa gracia? Y este es el punto de esta clase. Nuestra respuesta tiene que ser el arrepentimiento. ¿Cómo respondemos ante la gracia perdonadora de Dios? Con arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Arrepentirnos de qué? De los deseos que estando profundamente arraigados en nuestro corazón nos mueven a la ira. De eso nos tenemos que arrepentir. De los deseos que están tan arraigados en nuestro corazón que nos mueven a la ira, ¿no? De esa forma debemos responder a este glorioso ofrecimiento de gracia para nuestros corazones airados. Y fíjense ahí nuevamente, ¿no? Esta forma de ira, quiero que veamos nuevamente el pasaje en Santiago. Y recordemos, hemos estudiado esto, lo habíamos visto como esta vida controlada por el placer, que va a hacer todo lo que sea para obtener el placer. O sea, desea cosas porque quiere obtener un placer a través de eso. La ira tiene que ver con el placer. Siempre, siempre hay una gratificación cuando respondo en ira, ¿no? ¿Por qué? Porque la ira me da resultados. Esta semana hablábamos con alguien en cuanto a todos los beneficios que obtengo al airarme. Por ejemplo, un padre que quiere tranquilidad, quiere estar en paz, se enoja y grita para que todos hagan silencio. Y obtiene lo que quiere, porque las personas se sienten intimidadas, ¿no? Una mujer o quizá un hombre también puede ser, expresa sus emociones, llanto, manipulación, y eso es ira. Y obtiene lo que quiere muchas veces porque está manipulando la situación. Entonces lo que la persona quiere en realidad es placer, es complacencia, es sentirse bien, es gratificación. Y está dispuesto a enojarse para conseguir lo que tanto desea, ¿no? Pero los versículos el 1 y 2 nos van a mostrar que estos deseos son frustrados. Estos deseos que son desenfrenados terminan en la frustración. Porque al final los deseos y el placer nunca te van a dar lo que prometen darte. Jamás. Siempre va a haber insatisfacción. Por lo tanto, la ira nunca va a quedar resuelta, nunca va a estar bien porque se haya obtenido lo que quería. Mira, una persona que está irada no es que va disminuyendo su ira mientras obtiene lo que buscaba. No, va aumentando su ira. Porque cuando tiene eso, desea otra cosa y desea otra cosa y desea otra cosa. Por eso la ira no va a frenar hasta que no haya arrepentimiento. Porque están ligadas estas dos cosas, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, cómo la ira va a distorsionar incluso la vida de oración, ¿no? Hay también hay muchas cosas que podríamos mencionar. Uno de ustedes hablaba de la tristeza, ¿no? Y yo te mencionaba que la tristeza es muy bueno para identificar la ira. ¿Por qué? Porque siempre están estos dos aspectos de la ira, ¿no? ¿Te acordás? Jonás estaba enojado y después se quería matar, ¿no? Estaba deprimido completamente. A Elías le pasó lo mismo, a Acab le pasó lo mismo cuando no pudo obtener la viña, estaba enojado, pero después se acostó en la cama contra la pared y estaba mal, estaba triste. A Jesús se enojó y estaba entristecido también. Son cosas que están aparejadas, ¿no? Una trae a la otra. Pero en cuanto a la ira pecaminosa, ustedes miren el versículo 2 de Santiago. El versículo 2 y 3. Fíjense la insatisfacción de esta ira. Subrayen solamente estas palabras. Y no tenéis, y no podéis alcanzar, y no tenéis lo que deseáis, y no recibís. Fíjense, tenemos cuántos adverbios de negación. 1, 2, 3, 4. No tenéis, no podéis alcanzar, no tenéis lo que deseáis, no recibís. Pero noten también el desenfreno en los deseos. Y ahí podrían señalar estas palabras: codiciáis, matáis y ardéis, combatís y lucháis, deseáis,
pedís, noten esto. Primero, la insatisfacción de los deseos, pero segundo, este desenfreno en los deseos. Y todo esto en el contexto de la ira, ¿no? En el contexto de la ira. En Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6, también lo hemos estudiado. El versículo 5 nos va a dar la conclusión o el contraste. Aunque Dios los bendijo de muchas maneras, no se agradó de estas personas y quedaron postradas en el desierto. Pero este no es el fin de la historia, sino que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, deseemos cosas malas, como ellos desearon, ¿no? Según Pablo, acá la raíz de todos los problemas y la consecuencia del pueblo de Dios tuvo su origen ¿en qué cosa? En los deseos pecaminosos. En los deseos pecaminosos. Según Pedro, la concupiscencia, que es otra forma de decir deseos pecaminosos, deseos fervientes, vehementes, según Pedro, es la causa de corrupción que hay en todo el mundo. Este mundo se está cayendo a pedazos porque hay gente que no puede refrenar sus deseos. Y todos desean, ¿no? Así que, volviendo al tema, pensemos en esto. En el pasaje donde habla, dice Santiago 4, versículo 6, Él da mayor gracia. ¿Qué dijo antes? ¿Cuál fue la denuncia de Santiago antes, en el contexto anterior? Que está después del versículo 1 al 3 y antes del versículo 6. Más pistas no les puedo dar, ¿no? ¿Qué es lo que denunció Santiago antes? Fíjense el versículo 4, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. Fíjense, él está denunciando un adulterio espiritual. Esto tiene que ver con personas que no están satisfechas, que tienen deseos que no lo están controlando. Y le dice, oh almas, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo que hace Santiago acá es instarnos a abandonar nuestra exigencia pecaminosa. ¿Qué es la amistad con el mundo? La amistad con el mundo son las mentiras que nosotros creemos del mundo. Son todas las cosas que el mundo nos dice, con las cuales nosotros creamos estas exigencias en nuestros propios corazones, que es lo que pensamos erróneamente que deberíamos recibir de los demás, ¿no? Esto nos constituye enemigo de Dios. Entonces Santiago lo que hace es mostrar la gravedad del pecado en el punto anterior. Él nos muestra qué tan grave es nuestra ira. Y lo que hace en el versículo 6 es, a partir del versículo 6, nos va a llamar al arrepentimiento, apelando a la gracia de Dios en primer lugar. Pero lo que tenemos que dejar es la mentira, hermanos. La mentira. ¿Cuál es la mentira? La mentira que estamos creyendo en el momento que decimos deseé esto, por eso me enojé. Tenemos que dejar esas mentiras. Y ahí yo mencionaba una serie de exhortaciones que va a hacer Santiago, y déjame mencionártela, también hemos estudiado este pasaje. Va a decir 1, 2, 3, 4, 5 exhortaciones. La primera exhortación es somete la vida totalmente ante Dios. Lo primero que tenemos que hacer es someter nuestra vida totalmente a Dios. Someteos a Dios, dice, ¿no? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero en segundo lugar, oponernos firmemente al enemigo. Lo que hay que hacer es atrincherarse. Si los deseos están atrincherados en nuestro corazón, nosotros ahora usa el mismo cuadro y nos atrincheramos en contra del enemigo. Nos oponemos firmemente al enemigo. La tercera exhortación es buscar genuinamente la persona de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La cuarta es abandonar
radicalmente el pecado. Hay que tomar medidas radicales, ¿no? Limpiaos las manos, purificad vuestros corazones. La cuarta exhortación es dolerse profundamente por el pecado. El pecado nos tiene que doler, nos tenemos que entristecer, tenemos que estar acabados cuando hemos pecado, cuando le hemos fallado al Señor. No tenemos que tomarlo, bueno, yo ya sé que le fallé al Señor, pero bueno, Él es misericordioso y compasivo, así que vamos a seguir para adelante. No, nos tiene que doler. Ahí dice, afligíos, lamentad y llorad. Habla de aullar, de que realmente haya un peso profundo de dolor en nuestro corazón, ¿no? Ese es el camino del arrepentimiento. Y en último lugar, esperar humildemente en la gracia de Dios. Él os exaltará. Lo que hace en este pasaje es, ¿vieron como los salmos? Que empieza con un concepto y después termina con el mismo concepto. ¿Cómo se llama eso? Inclusión. Empieza con una idea y para que no te olvides de esa idea, va a terminar con esa idea. Entonces él empezó diciendo, Él da mayor gracia y al final termina mostrando esa gracia en la exaltación, ¿no? Él os exaltará. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? A ver, te lo repito. 6 capaz, ¿no? ¡Fua! Esperen que acá lo tengo. Te dije que lo tenía. Se me perdió también. Ahí está. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Seguí? Ujú. Ahí está. 6. Muy bien. 6. Entonces, resistir al diablo en este contexto tiene que ver con rechazar las mentiras. Las mentiras con las que estamos engañados, con las que nos engañamos a nosotros mismos. El diablo siempre va a buscar, ¿no? Disfrazar las mentiras en cosas legítimas, en pedidos legítimos, en cosas que tienen que ver con realidades que son así, pero tenemos que evaluar bien nuestro corazón. Miren, em, creo que fue el miércoles, si no me equivoco, no, o el martes, algún día de esta semana, en el cual, bueno, yo tenía que hacer un trabajo, tenía que arreglar la moto, un par de cosas que necesitábamos hacer. Y llegaba de tal lugar, había ido a comprar algo para Rebe y volví y mientras Rebe preparaba el desayuno, yo iba a ir a poner la moto en la sombra, ¿no? Entonces voy, pongo la moto en la sombra y cuando Rebe sale me dice, cambiate esa ropa. Me dijo así, me dijo mal. Entonces yo le digo, perdón, no entendí bien. ¿Qué me dijiste? No, que te cambies esa ropa, me dijo. Pero es verdad, me dice, porque vos siempre manchas todo. Y es cierto, pero yo le dije, tus palabras, cómo te dirigiste, están expresando la sumisión que Dios espera de vos. No, entonces bueno, ella se fue y se arrepintió y bueno. Y, y yo siempre estoy tratando de cumplir con mi función pastoral, ¿no? Y que es cuidar su corazón y que ella pueda eh, expresarse o dirigirse hacia mí como Dios espera que se dirija hacia mí, con sumisión. Y sus palabras, sus expresiones muestren esa sumisión, ¿no?
Pero no por mi importancia personal o porque, mirá, Gabriel, la esposa de Gabriel se somete a Gabriel para que... No, 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 no es por eso. Es porque hay algo más importante que Gabriel. Y es Cristo. Es Cristo. O sea, si ella no se somete a Gabriel, no se puede someter a Cristo. Entonces, ese es el punto. El punto es Cristo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con Cristo? Pero bueno, ahí todo parece piadoso y sin duda muchas veces he encarado una situación así con ella, porque es lo que tengo que hacer, lo que cada esposo tenemos que hacer, ¿no? Buscar que nuestras esposas obedezcan a Cristo. Pero estuve evaluando mi corazón en ese mismo momento también. Y yo decía, ¿hay algo más que me motivó a decirle lo que le dije? Y la verdad, primero dije, no, no, es eso, está bien lo que le dije. Pero después pensé un poco más. Y sí, había algo más. Había una buena intención en relación a que ella obedezca a los principios bíblicos, pero había una intención pecaminosa, un deseo pecaminoso en que ella no me hable así a mí. No me hables así a mí. Y además me estás rehumillando porque obviamente que me voy a cambiar. Y además yo fui a comprar las cosas para el desayuno. Y lo único que estoy haciendo es buscar una sombra porque ese día hacía mucho calor para poder trabajar, para el beneficio de toda la familia. Y entonces, ¿ahí qué estaba imponiendo yo? Mi reino, mi reino. O sea, sí, por un lado está bien el deseo de que tu esposa se someta a Cristo, pero por otro lado lo entremezclé con un deseo pecaminoso de gobernar, de que mis derechos, de que mirá todo lo que estoy haciendo por vos y obviamente me voy a cambiar, ¿cómo voy a trabajar con esta ropa? Aunque no es imposible, ¿no? Pero te das cuenta ahí que si yo lo dejo pasar nada más en mi corazón, si no lo examino bien, no puedo tratar con mi pecado, no puedo lidiar con mi pecado. Ahora, el siguiente paso es ir y decirle a mi esposa, no, mirá, sí, yo te dije esto y esta es mi intención, pero la verdad es que había algo más en mi corazón. Y no lo vi al primer momento, lo vi después. Y esto era lo que estaba en mi corazón. Es mi reino, mi reino. Siempre que se meten con mi reino, van a ver mi ira. Es así. A menos que sea santificado y que luche contra el pecado, ¿no? Entonces, eso es, hermano. O sea, nosotros podemos decir y creer un montón de mentiras y a veces tenemos una motivación correcta para hacer algo, pero tenemos que evaluar, ¿hay algo más acá? ¿Hay algo más? Porque si no hacemos esa pregunta, no vamos a poder avanzar. Y entonces, ¿estuvo bien lo que yo le dije? No, porque si hubo algo más, no estuvo bien. No es que, bueno, al final lo que yo le dije estuvo bien porque le dije lo que le tenía que decir. No, hermano. Si tu motivación estuvo mezclada con algo de tu propia idolatría, de tu propio orgullo, no estuvo bien. Y te tenés que arrepentir de eso. Me tengo que arrepentir de eso. Por más que también haya tenido una buena intención. No, 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 no. Si hay algo más, no es una ira justa. No es una respuesta sabia, no es una respuesta que a Dios esté honrando. Así que eso es algo más que también debemos evaluar, porque a veces podemos justificar, no, pero yo quiero esto. No está mal lo que estoy queriendo, pero si está mezclado con algo pecaminoso, también estaría mal. Así que bueno, a ver cómo estamos con el tiempo, estamos ahí justo, pero básicamente lo que hacemos, fíjense el versículo 11 y el versículo 12 de Santiago. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Lo que hacemos cuando estamos cayendo en la ira, lo que hacemos es jugar a ser Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Porque mira, no murmures, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué hace primero? Se pone por encima de la ley. Te pones por encima de la ley. Y ahora puedes murmurar. Y, oh casualidad, ¿no? Muchas veces estamos airados
¿Y qué hizo Pablito? Murmuró, ¿no? O sea, perdón, Pablito, que ponga tu ejemplo. Pero ahí está la murmuración. Empezamos a hablar mal del otro porque algo no nos gustó. Y cuando nosotros murmuramos de otra persona, ¿qué hacemos? Estamos jugando a ser Dios. Estamos jugando a ser Dios. Yo soy Dios. Entonces yo puedo hablar de los defectos de la otra persona, del hermano. Entonces, pero no solamente pensás que estás por encima de la ley, sino pensás que vos estás por encima de Dios, porque después, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la ley, o sea, Dios. Él puede salvar y perder, pero yo puedo caer con mi sentencia, con mi condenación, con mi veredicto, con mis leyes, ¿no? Y juzgar a otros con esa ira, ¿no? Así que la murmuración y la ira tienen muchísimo que ver. Murmurar puede tener que ver con hablar atrás de otra persona, pero también muchas veces tiene que ver con esa queja y no mostrar mostrar ese descontento con la otra persona, aunque lo sepa, ¿no? Pero no seamos impostores, hermanos. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Cuando nos airamos estamos mostrando nuestros derechos. Mira, acá hay algo que está muy bueno. Eh, dice así, les leo una parte de la cita del libro que estoy leyendo. Dice, comienza cuando queremos decidir nosotros el comportamiento que debe tener el otro. Ahí comienza nuestro reinado, ¿no? Puede que escojamos decírselo o no a la persona en cuestión. Pero, por ejemplo, cita esto. Cuando condujeres tu automóvil, no te desviarás a la derecha ni a la izquierda estando delante de mí, a no ser que señalares tu intención de hacerlo con la luz de giro. Son leyes. La segunda ley. No dejarás que el sol se ponga sobre mi llamada o mi mensaje de WhatsApp. Me responderás hoy mientras se llame hoy. Otra ley. Me amarás de forma en que yo deseo ser amado, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si algo rompe alguno de mis estatutos, apunto tu violación en mi diario mental. Puede que estés presente o no. Puede que te presente también las pruebas o que no te las presentes. Lo haré según mi beneplácito. Después de todo, yo puedo hacer lo que yo quiera en mi mundo imaginario donde gobierno de forma divina. En cualquier caso, yo soy el testigo principal y el fiscal supremo en tu contra. Además, soy el juez y el verdugo. Yo golpeo el martillo, te declaro culpable, te condeno a cualquier castigo que esté en mi poder y hago justicia. ¿Y cómo podemos contrastar esto con una persona que está arrepentida? Bueno, lo que hace esta persona arrepentida es deshacerse de su libro de estatutos, es retirar las acusaciones y cubrir las ofensas con amor y borrarlas del libro de cuentas, ¿no? Es soltar el martillo, bajarse del estrado, quitarse la vestimenta de juez y negarse a castigarlo. En lugar de eso, empezar a amar. Así que eso es lo que tenemos que reconocer cuando nos estamos enojando y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, el punto, claro, la clase que viene vamos a hablar de cosas prácticas, ¿no? Que vamos a hacer, pero no es lo más importante. Acuérdense, gracia de Dios. Primero la gracia de Dios. Segundo lugar, ¿cómo respondemos a esa gracia? Con arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Por último, vamos a les voy a dar algunas cosas prácticas. Cuando nos enojamos, reconoce el deseo que te domina. Nuevamente, escríbanlo. Ahora estoy enojado porque de forma equivocada pienso que necesito este lavarropa, este marido que lea, no sé, este compañero que me haga caso, esta esposa que me hable de esta manera, lo que fuera. De forma equivocada estoy deseando esto y que se me haga caso, ¿no? Luego de eso tenemos que arrepentirnos, no del deseo en sí,
porque quizás no fue algo malo lo que deseamos, pero arrepentirnos de cómo ese deseo nos dominó y dejamos que ese deseo controle nuestro corazón, ¿no? Y pedirle a Dios su gracia perdonadora y su gracia transformadora y someter ese deseo conscientemente a la voluntad de Dios, a su voluntad, ¿no? Así que les dije que les iba a agregar una pregunta más. Continúen anotando las cosas que nos hacen enojar, o las situaciones, más bien, las situaciones en las que nos enojamos. Acuérdense, punto número 1, situación. La pregunta es quién, qué, dónde y cuándo. Resume lo que pasó. Ese es el primer punto, situación. Punto número 2, comportamiento. ¿Qué dijiste, hiciste, sentiste en respuesta a lo que pasó? Resume tus palabras, acciones y emociones. Sobre todo lo negativo hablamos, ¿no? Punto número 3. Exacto. ¿Qué pensabas, qué querías en medio de esa situación? Resume los pensamientos, deseos, actitudes que podrían haber motivado tu comportamiento. Anota cualquier dinámica de buen deseo o mal deseo, ¿no? Y punto número 4. Eso es lo que tengo que decir. La respuesta de Dios, las respuestas de Dios, anoten eso, las respuestas de Dios. ¿Cómo Dios quiere que lidies con la situación ahora o la próxima vez que ocurra? ¿Cómo Dios quiere que lidies, que trates con la situación ahora o la próxima vez que ocurra? Segunda pregunta del mismo punto, ¿no? La respuesta de Dios. ¿Qué cambios hacen falta en tu comportamiento? ¿Qué cambios hacen falta en tu comportamiento y en tus pensamientos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Ahí dice nada. No, le digo, ¿vamos bien? ¿Voy muy rápido? Nada, pero me están mirando, si yo los veo. ¿Qué cambios hacen falta en tu comportamiento y en tus pensamientos, deseos y motivos? Y tercer pregunta, del mismo, respuesta de Dios. ¿Qué pasos deberías dar para desarraigar esa ira? La digo rápido a ver si la pudieron anotar. Las respuestas de Dios. ¿Cómo quiere Dios que trates con la situación ahora o la próxima vez que ocurra? ¿Qué cambios hacen falta en tu comportamiento y en tus pensamientos, deseos y motivos? ¿Y qué pasos deberías dar para desarraigar esa ira? ¿Estamos? Sí. ¿Cómo que pasos? Claro. ¿En qué pregunta estamos hablando? ¿En la respuesta de Dios? Desarraigar esa ira. Bueno, ahí lo repetimos. Esta parte sería, eh, déjame decírtelo tal como lo había dicho. Primero tenés que... no, acá ese no sería tan práctico. Sí, o sea, lo primero que tenés que reconocer es que bueno, es que ya reconociste toda esa parte, ¿no? Supuestamente, así que querés dar los pasos. Bueno, ¿qué pasos se podrían dar? Ayúdenme. ¿Qué pasos se debería dar para desarraigar esa ira? Lo de lavarropa. Estábamos hablando de lavarropa. Primero el deseo. El deseo. ¿Está mal que se desee que el lavarropa ande? No, ¿no? ¿Y dónde está el pecado? Ahí.
Sí, pero hay un deseo desmedido. Primero es un deseo desmedido. Entonces me enojo con esta situación que el lavarropa se rompió y ahora me estoy enojando con una persona que le dije muchas veces que arregle el lavarropa. ¿Y qué está mal ahí? Que me tiene que hacer caso, porque me está perjudicando esto. Yo ya le dije que lo haga y no lo hizo. Entonces yo tengo derecho a que me hagan caso, que me cumplan el deseo. Y si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Me enojo, grito o lo que fuera. Tengo el derecho a eso. En lugar lo que tengo que hacer es buscar a Dios, ¿no? Y al final, ¿quién controla todas las situaciones? Aún un lavarropa que no se rompe, que se rompe. El Señor, Dios soberano. ¿Y cómo puedo ayudar a mi esposo a que me ayude a resolver esto? A que podamos resolver esto. En lugar de acusarlo y decirle, te dije muchas veces, es comprendiendo. Quizá hay situaciones que no le permiten ver la importancia de esto y mostrarle. Y voy a decir, no, pero ya lo hice y seguí haciéndolo. Pero no te enojes. O sea, seguí intentando, 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 porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, nuestras expresiones tienen que sonar como que nosotros somos siervos, no como que somos amos. Porque donde nosotros, yo ya te dije que hagas esto y no lo hiciste, lo que estamos expresando es que somos los soberanos, ¿no? En medio de esa situación. Entonces, bueno, ese era un caso medio ahí complicado. Hay que seguir tratándolo. Y puede ser manipular la situación. En lugar de hacer eso, es decir, ¿querés que me ocupe en buscar un presupuesto y quizá alguna persona y le pregunto y todo? Y después, obviamente, la decisión la tomás vos y la persona y todo, pero ¿querés que te ayude con eso? Te mostrás servicial. No lo haces aparte, como diciendo, te pido que arregles el lavarropa y si no lo querés hacer, yo ya tengo el número acá, así que mañana viene. No, en realidad viene hoy. ¿Viste? O sea, ya está re manipulada la situación, ¿no? Pero bueno. Y después tiene que ver también con, a veces nos enojamos y, es muy frecuente, ¿no? Lo que decía Pablo en cuanto a me enojo, no sé, porque Noemí grita y no quiero que los vecinos escuchen. Está bueno el deseo del testimonio, pero tomo ese ejemplo, perdón, Pablito, de vuelta que. Pero porque nos pasa a todos, ¿no? Es muy común. Eh, Están perjudicando mi imagen. Además, el testimonio, pero si ya se mezcla con mi propia imagen, están afectando mi reino. O sea, eso tiene que ser visto en todo. No sé, quiero llegar temprano al trabajo. ¿Por qué quiero llegar temprano al trabajo? ¿Cuál es mi deseo de llegar temprano al trabajo? ¿Quedar bien con... ¿Está mal? Es un mal deseo, porque estás poniendo tu imagen. Y si llegas tarde, no, quedo mal con el patrón, ¿no? No, es que me descuenta el sueldo. No, vos tenés que servir. Vos llegás temprano porque querés ser efectivo, porque querés que a la empresa le vaya mejor. Eso es lo que querés. Entonces vas a llegar temprano, no por quedar bien, sino porque vos querés que todo mejore. Y vos sos un siervo de Dios, entonces como hijo de Dios decís, en este sector quiero que Dios sea honrado y que todo funcione para la gloria de Dios, no para que me reconozcan a mí, para que me aumenten el sueldo, para que me asciendan o lo que fuera. Pero estamos llenos de deseos pecaminosos, que si los vemos así nomás, claro, está informado todos esos deseos por un pacto que hacemos con el mundo, ¿no? ¿Te acordás? El que quiera ser amigo del mundo. Por eso está todo ahí metido en ese pasaje, ¿no? Hay un montón de deseos. Mi imagen. No, no sé, hacemos un trabajo en la iglesia y quiero que quede bien porque ¿qué van a decir de mí? Es deseo pecaminoso. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Pinto esta pared y para la gloria de Dios o para que recibir la aprobación de todos los hermanos. Entonces, tengo que morir a lo que piensan de mí. Obviamente tengo que tener un buen testimonio, es buenísimo eso,
pero tengo que morir a lo que piensan de mí. Y cuando eso pasa, no va a ser difícil compartir. Me enojé por esto, oren por mí, pero hay mucho amor propio, hermano, en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que hace que frene nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, hasta ahí creo que ahora surgen las preguntas. Resulta. Todas las mañanas me hacen enojar. No. Bueno, el domingo que viene vamos a tomar un tiempo quizá para repasen las clases, repasen esta clase, repasen sus notas, anoten y vamos a tomar un buen tiempo para aprovecharlo, para contestar las preguntas, para aprovechar el tiempo en eso. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de poder pensar en este pecado de ira. Te pido que puedas seguir afirmando nuestros corazones, que nos ayudes a ver la idolatría, Señor, que hay en nuestro propio corazón, las mentiras que hemos creído, los deseos, Señor, que hemos abrazado. Queremos, Señor, eh, muchas veces, no, la mayoría de las veces, Señor, queremos que nuestro reino sea establecido, que todos lo respeten y todos se sometan a nosotros. Jugamos a ocupar tu lugar, a usurpar tu trono, Señor, y eso expresa nuestra ira, Señor. Pero perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder matar ese pecado en nuestro corazón, debilitar, Señor, todo nuestro orgullo, humillarlo y exponernos, Señor, exponernos para tu gloria, Padre. Gracias por los hermanos, gracias por cada uno. Te pido que sigas bendiciendo sus vidas y que nos ayudes a seguir avanzando. En el nombre de Jesús, amén.